Isaías 9, versículos 6 y 7 es lo que hemos leído, y el mensaje de hoy vamos a hablar del glorioso Cristo. En muchas ocasiones le escuché a mi padre este refrán: la mucha bondad causa menosprecio. Y al observar algunas relaciones podemos ver que cuán acertado es este refrán. Porque cómo explicar, por ejemplo, la traición o la ingratitud, ya sea del cónyuge, del hijo, del amigo, del hermano, del socio. Obviamente que hay en el corazón de quien lo hace una carga de maldad que no le lleva a considerar el amor, la bondad y la confianza de la cual es objeto. Y ante esto no ayuda a abstenerse de expresar bondad. Como uno dijera, bueno, entonces a partir de ahora me voy a volver malo, ya basta ya. Somos tentados a ello, pero eso no impide el corazón ingrato, y todo lo contrario, a veces nosotros mismos caemos en eso, producto de que endurecemos nuestro corazón. Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo mejor de los hombres solo es un pálido reflejo de la bondad de Dios. Y en este sentido superlativo, solo Dios es bueno, como afirmó Jesús. Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Y ya sea que lo creamos o no, de Él deriva nuestra vida, nuestra actividad, nuestra existencia, nuestro ser. Job, en el capítulo 12, versículo 10, dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hasta los paganos, sin la luz del Evangelio, 6 siglos antes de Cristo, ya decían: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. David, en el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el Salmo 8, versículos 3 y 4, 3 al 6, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es nuestro Dios. Él es el sumo bien. Quien medita en estas cosas alejará la necedad de su corazón, porque ¿cómo negar lo que es evidente? Sin embargo, hay quienes lo hacen. David, en el Salmo 53, lo denuncia. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. No hay Dios. Un cosmonauta ruso, creo que fue Yuri Gagarin, luego de salir al espacio, dijo: he visto muchas cosas, pero no vi a Dios. Necio. Necios. Lo dicen porque es ciego. Y es ciego porque no quiere ver. Y en su necedad se postra y adora lo que no es Dios. Pero no es así con los creyentes. Aquellos que ahora ven, aquellos a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio, aquellos que se han vuelto de los ídolos al Dios verdadero,
ponen sus ojos en Jesús. Y luego de las tinieblas, ¿qué mejor que la luz? Esa es la invitación que nos hace el profeta. Nos describe qué ocurrió. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este amanecer glorioso trajo alegría sin igual, puesto que las cadenas de opresión y el yugo de esclavitud fue quitado. La luz vino con libertad. ¿Pero quién hizo posible todo esto? ¿Quién es el causante de tanto bien? Un niño, nos dice el profeta. Nos ha sido dado el Hijo. ¿Quién es este ser? Pues este no es otro que Jesús, el Salvador. Seguramente no alcanzará ni el tiempo ni las palabras para esbozar siquiera un pálido reflejo de la majestad intrínseca de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos detendremos a reflexionar en su bendita persona, aprovechando estos destellos gloriosos de la profecía. Para ello vamos a dividir nuestro texto en 3 partes. En primer lugar veremos el Cristo glorioso, su persona. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí hay algo singular de la persona de Jesucristo. Está la distinción del niño que nació y el hijo que nos es dado. Igual distinción vemos en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando este niño tenía solo 8 días, es traído al templo y el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, lo toma en brazos y bendice a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y era un niño, tenía 8 días. De la misma manera la viejecita Ana, ¿la recuerda? Ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Nota, mi hermano, las expresiones de gratitud de estos nobles ancianos en medio de un mundo corrupto, de un pueblo corrompido, de una religión distorsionada. Sin embargo, ellos reconocieron al ungido del Señor, al Mesías, y prorrumpieron en notas de alabanza y gratitud. En el Salmo 2 encontramos la distinción entre Jehová y el Hijo, y se les ordena a los hombres: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y hay bienaventuranza para quienes confían en Él, en el Hijo. Así termina el Salmo 2. Bienaventurados los que confían en Él. Así, sin más, se nos presenta este niño extraordinario, el Hijo de Dios, Dios encarnado y eterno. De hecho, eso es lo que entendieron los judíos del tiempo de Jesús cuando Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Orando al Padre en Juan 17:5, el Señor declara: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, le dice: Dios fue manifestado en carne. Que el Hijo de Dios es Dios también se deduce en que las obras de la creación también se le adjudican a Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En igual sentido, leemos en Colosenses capítulo 1 versículo 16 y también en Hebreos capítulo 1 versículo 10. Hablan de lo mismo, que Él es el creador.
A Él se le atribuyen atributos de deidad, como por ejemplo existencia en sí mismo, en Juan 5:26. Inmutabilidad, Hebreo 13:8. Omnipresencia, Mateo 28:20. Omnisciencia, en Colosenses 2:3. Y omnipotencia, en Mateo 28:18. Sin embargo, Él no habitó siempre en luz inaccesible, porque se encarnó, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Pablo también nos dice en Filipenses 2:7 que fue hecho semejante a los hombres. Y para que no tengamos ninguna duda al respecto, se nos dice que Él estuvo cansado en Juan capítulo 4. Tuvo hambre en Mateo capítulo 4. Y algo que describe y manifiesta su humanidad, Él llora ante la tumba de su amigo. ¿Qué hemos de pensar entonces de las representaciones populares de nuestro Señor? Hay dos que las vas a ver por doquier. Una, ya la has visto en estos días, es de un bebé indefenso en brazos de su madre. Nada sabe de la vida ese bebé. ¿Qué sabe de sufrimiento y de penuria? Él solo está contento, abrazado por su madre. Nada puede hacer por el menesteroso. No lo entiende porque es un bebé. Y por eso, mejor recurrir a su madre. De esa manera, sutilmente se fija en la mente la incapacidad de ese niño ante el sufrimiento ajeno, a la vez que solidaridad y simpatía en su madre para quienes vienen a ella. En ella encuentran comprensión y cariño. Ella es una madre tierna y cautivadora, atrayente. Esa es una imagen que vemos. La otra es una representación cadavérica. Yace Jesús inerte en el madero. Inspira lástima. Nos duele su sufrimiento, su cuerpo ensangrentado, su rostro desencajado de dolor, su aguda agonía y su hora fatal. Todo nos habla de un Jesús sufriente pero incapaz. ¿Qué puede hacer por mí un moribundo? ¿Qué hará por mí un cadáver? Nada. Y en estos extremos se mueve la imaginería popular. Un bebé indefenso o un moribundo incapaz. En esos extremos se mueve la imaginería popular respecto del Cristo. Le han enseñado que eso es Dios. Y como no pueden temer a eso, ¿por qué va a temer a un bebé? ¿Por qué le va a temer a alguien que está muerto y que ha sufrido tanto? No, inspira lástima, no temor. Como le han enseñado eso, entonces se explota el temor natural a la muerte o se instiga el temor al infierno. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que ante el anuncio angelical, los pastores tuvieron gran temor y obedeciendo fueron a Belén y le adoraron. Algunos meses después, Zacarías reconoce que es por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas capítulo 1, 78 y 79. De aquí procede el conocimiento de la salvación y del perdón de pecados. El temor es primero, sí, pero no es un temor de factura humana, sino el temor que procede de Dios. Es el temor producido por el Espíritu de Dios, el que nos lleva a la obediencia y a la adoración. Ese es el temor que nos lleva al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el temor que nos conduce al perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, se hace necesario derribar los ídolos de las mentes y corazones de nuestros contemporáneos para que la luz del Evangelio les resplandezca. ¿Cómo? Háblales de Cristo. Cuéntales la historia.
Pero no te detengas en Belén ni en la tumba fría de Jerusalén. Ambos son hechos ciertos, claro que sí, pero aislados en sí no son redentores. Cuéntales que su muerte en la cruz del Calvario hace posible que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Él, tiene vida eterna. Ya que Él tomó nuestro lugar, la ira de Dios se descargó sobre Él. Él cargó el pecado de todos nosotros, proveyó para nuestra salvación y resucitó para nuestra justificación. Este es el Hijo que nos fue dado, es nuestro Salvador y es digno de adoración. Veamos el Cristo glorioso ahora, su soberanía. Versículo 6, y el principado sobre su hombro, dice el profeta. La palabra principado también puede traducirse imperio. De hecho, el versículo 7 leemos, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Nunca ha existido en el mundo un imperio semejante. Se dice del imperio británico que en sus mejores momentos en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, en sus mejores momentos en el imperio británico no se ponía el sol. ¿Cómo habrá sido de grande? Pero se conocían sus límites. Sin embargo, el imperio británico ya es historia. Pasó, igual que grandes imperios de la antigüedad. Hallamos sus restos, testigos mudos de otras épocas donde florecieron los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Existen las ruinas de ellos y de cada uno se conocieron sus límites. Sin embargo, aquí se nos presenta un imperio total que abarcará cada metro cuadrado del planeta. ¿Y quién será el soberano supremo? Ya lo vimos en el Salmo 2, donde ungido es la misma palabra de Mesías. Este es el Cristo, el Mesías, el ungido. Él es el soberano. Y como soberano, se deben obedecer sus directrices. Él es el que dijo, os es necesario nacer de nuevo, indicándonos así que no hay justificación sin regeneración. Pretender estar justificado sin haber sido regenerado es solo eso, una pretensión y un engaño fatal. Este soberano es el que dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en la misma línea habla el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 20, cuando él dice, la fe sin obras es muerta. Es este soberano quien dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quiere ir en pos de él? Yo quiero ir en pos de él. Y él me dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es este soberano el que nos advierte de considerarle Salvador solamente, pero no Señor de mi vida. No hay salvación sin el señorío de Cristo. En Lucas 6:46 el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ante esta realidad, debo reflexionar sobre mi relación con este soberano y mi condición de siervo. No sea que sea hallado como un siervo malo y negligente. El hágase tu voluntad no debe ser solo una expresión de labios, sino una inclinación del corazón a obedecer a Dios.
porque Él es el soberano. Él es mi Señor y Salvador. Sus demandas son justas y santas. Sus mandamientos no son gravosos. Y Él es digno de adoración. Por último, veamos el Cristo glorioso, su suficiencia. Versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde muy temprano en la historia, el pueblo de Dios aprendió que el nombre de Dios era Dios mismo. Hablando del ángel del Señor, en Éxodo 23:21 dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así se explica también que sea tan grave tomar el nombre del Señor en vano. De ahí su inclusión en el Decálogo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En la Biblia encontramos muchos nombres de Dios, y cada uno de esos nombres nos dicen cómo es Dios. Pero aquí el profeta nos presenta un niño singular, un niño que es Dios, y nos los presenta con 5 grandes nombres. Cada uno de estos nombres acentúa no solo su divinidad, sino también sus características salvadoras. Su nombre es admirable. Él es digno de admiración por lo que Él es. No hay nada más puro que Él. Es puro por excelencia. Es puro por excelencia. No existe nada en el mundo con este grado de pureza. Y una pureza que es por lo mismo, es admirable. Y todas las perfecciones de Dios se encuentran en su grado máximo, prístino, en Él. Por eso Él es admirable. Usted puede mirar la obra de arte que usted quiera. Y hay unas muy preciosas, por cierto. Hay cosas maravillosas en pintura, en escultura. Pero si usted se detiene a mirar algo, se podría haber hecho de otra manera. Este color, no. En fin, claro, influye también que nuestros ojos a veces no están habituados al arte. Pero en este Dios maravilloso, sus obras son perfectas. Él es perfecto. Él es digno de admiración no solo por lo que Él es, sino también por lo que Él hace. La obra de la creación excede nuestra capacidad de comprensión a tal punto que para estudiarla y comprenderla no nos alcanza la vida para investigar en las distintas ramas del saber. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, nos dice el salmista ahí en el Salmo 19, versículo 1. Mas, ¿cómo entender la obra de la redención? ¿Te has puesto a reflexionar en esto? ¿Cómo entender la encarnación? ¿Cómo entender la cruz? La redención y la encarnación nos hablan de la cruz, y la cruz de Cristo es un hecho con repercusiones eternas. No tiene paralelo en la historia. No existe mente humana que pueda captar totalmente el hecho de la cruz, porque ésta surge en la mente y en el corazón de Dios. Por esto Él es admirable. No el bebé en brazos de María, ni el moribundo en la cruz, tampoco el cadáver en la tumba. Él es admirable porque se levantó de la tumba, resucitó. Él es admirable porque siendo Dios,
Él se compadece de nuestra humana debilidad. Se muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Fue en todo semejante a sus hermanos, misericordioso y fiel. Puede socorrer a los que son tentados. ¿No es esto admirable? Amén. ¿Estás admirado de la paciencia de Dios contigo? ¿Estás admirado de cómo día tras día te muestra su bondad y misericordia? Te rodea de bien. ¿Acaso lo merecemos? No. Él es admirable. Claro que sí. El Dios omnipotente, piensa esto, el Dios omnipotente, el creador de todo cuanto existe, tanto lo que ves como lo que no ves. El Dios omnipotente murió como un indefenso en las manos de su verdugo. Voluntariamente entregó su vida, el autor de la vida, para expiar los pecados tuyos y míos. La tumba no le pudo encerrar. Resucitó, ascendió a los cielos y desde allí ahora intercede por ti y por mí. Él es admirable y Él regresará. Él lo prometió. ¿Conoces otro igual? Nadie como Él. Él es admirable. Su nombre es consejero. Todo hijo de Adán necesita consejo, aunque no lo pida. Una de las características del orgullo y de la autonomía del hombre es querer manejarse a sí mismo, sin el consejo ni el concurso de nadie. Pero todos necesitamos consejo. Pero este niño, desde la eternidad, conoce los designios de la deidad, porque Él es Dios. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la sabiduría del Padre y nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Descúbrelo allí en Proverbios capítulo 8. Por lo tanto, Él mismo nunca necesitará consejo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice Pablo ahí en Romanos 11. Sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables. Si Él es la sabiduría personificada, ¿por qué erramos tantas veces? ¿Por qué los tropiezos y las caídas? Esto es porque andamos en la vanidad de nuestra mente. Porque al preferir nuestros propios caminos, despreciamos los suyos, haciéndonos parte de aquella sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Sin embargo, podemos volvernos a Él y beber de su sabiduría, porque Él es el consejero. Su nombre es Dios fuerte. Así como su sabiduría es ilimitada, su poder también lo es. Él puede salvar completamente y perpetuamente. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No trae esto una alegre confianza en este Dios bendito? Amén.
De que tu salvación no descansa en ti, no descansa en lo que tú haces, sino que descansa en este Dios que perpetuamente tiene poder para salvarte y además de eso intercede siempre por ti. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! En Hebreos 9:12 nos dice que ha obtenido eterna redención. Eterna redención. No es una salvación con fecha de vencimiento. No es una salvación condicionada. Es eterna redención. Él puede salvar. No importa lo enredado y lo ruin que sean nuestras vidas. Él puede salvar. Dice que Él es débil. Sí. Pero Él es fuerte. Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Él sí puede salvarte a ti. Mira este doble cerrojo que nos presenta Juan, ahí en el capítulo 10, los versículos 27 al 30. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. En las manos del Hijo y en las manos del Padre, nadie nos puede arrebatar. Nadie. Su nombre es Dios fuerte, y en sus manos estamos seguros. Su nombre es Padre eterno. ¡Qué maravilla, hermanos! Este niño que nos es nacido es llamado Padre eterno. No hay atributo mayor ni título más sublime que Padre. Isaías en el capítulo 63, versículo 16 dice: pero tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y en el 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El contenido y el sentido de este nombre nos es revelado claramente por Jesucristo en la parábola del Hijo Pródigo y en Lucas 15, en el Padre Nuestro también en Lucas 11 y en su oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17. Y esta revelación nos la da en su calidad de Hijo. Su nombre, con toda razón, es Padre eterno. Amén. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Su nombre es Príncipe de Paz. Él es nuestra paz. Ya no estamos enemistados con el Señor del universo. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y en Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es ahora nuestra posición respecto de Dios, justificados. ¿Y qué de nuestra posesión en el mundo? Él es nuestra paz. Juan 14:27 lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Podemos entonces estar confiados y descansar en Él, aunque arrecien las aflicciones y abunden los conflictos. Podemos confiar en Él porque Él es nuestra paz. En Juan 16:33 el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
estas cosas os he hablado. ¿Las has escuchado? Busca qué es lo que ha dicho el Señor. Él es nuestra paz. Y estas cosas Él nos las ha hablado a nosotros para que en Él tengamos paz. Y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este 2017, no desprecies al consejero. Escucharlo y obedecerlo será tu bendición. Como hijo agradecido, acude a tu bendito Padre eterno cada día para guía y dirección. Pídele que abra tus ojos para que veas las maravillas de su ley. Entonces vas a descubrir que Él es admirable. En medio de los conflictos y las dificultades, recuerda que Él es Dios fuerte y que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y cuando lo presente se vuelva inestable y lo porvenir parezca incierto y la inquietud amenace a dominar tu vida, recuerda que el Príncipe de Paz ha prometido estar con los suyos hasta la consumación de los siglos. Él es el bendito Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, que este año sea un año de gratitud, pero no de boca, de corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de ser íntegro. A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De cuáles seres? ¿De los que le recibieron o de los que le rechazan? No rechacemos más al Salvador. Vamos a Él. Y que este año, que está recién comenzando, sea como un recién empezar en nuestro andar con este que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Oremos.